todos ustedes sean bienvenidos a este programa La Verdad Era Libre de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Quien les habla, el pastor Giovanni Merchán, y le doy gracias al Todopoderoso por permitirme entrar a sus hogares a través de este canal y poder llevar una enseñanza que sé que le va a ayudar a muchos. Lo que quiero compartir en este día es ¿por qué divisiones en la iglesia? ¿Por qué hay divisiones en la iglesia del Señor? Es la pregunta que se hacen muchas personas. ¿Por qué tantos dicen ser la iglesia? ¿Por qué se atribuyen ser la iglesia si el Señor dejó una sola? ¿Y por qué tantas? Y aún hay personas que dicen, algunos hombres o mujeres, así me ocurrió a mí también hace muchos años, podría decir como más de 20 años, casi 20 años, aunque en el Señor tengo ya, voy para 25 años, pero por lo menos hace unos 20, 22 años por ahí, yo me hice esta pregunta: ¿por qué tantas congregaciones o por qué tantas iglesias o por qué tantos dicen que son la iglesia del Señor? Y esto pues a algunos no les cuadra y algunas personas dicen: mejor no voy a ninguna iglesia, mejor leo la Biblia en la casa, mejor oro en la casa, porque todos dicen tener la razón. Ahora, tenemos que ver cuál es la iglesia verdadera, porque todos atribuyen serla, todos. En la actualidad, la iglesia católica dice ser la iglesia, la iglesia evangélica dice ser la iglesia, y así muchas otras congregaciones dicen ser la iglesia. Pero lo que tenemos que mirar es, ¿nos estamos comportando hoy, los que decimos ser la iglesia, como la iglesia que comenzó? ¿Será que estamos llevando las mismas enseñanzas de Jesús que dio a los apóstoles? ¿Estaremos viviendo y enseñando las mismas doctrinas que enseñaron los apóstoles, los primeros apóstoles? Si usted está en eso, usted es la iglesia. Para ser iglesia, para ser la iglesia del Señor Jesús, lo indispensable es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. El ladrón en la cruz no era ningún hombre con temor a Dios, no era ningún hombre que se congregó, ni era judío, no dice que era judío, no era de los discípulos, nada. Era una persona que vivía en su maldad. Pero de los dos ladrones hubo uno que dijo: Señor, acuérdate de mí. Le había dicho al otro: él es un inocente porque él no cometió ningún pecado. O sea, al decir eso estaba reconociendo que Jesucristo realmente era el Mesías. Y el ladrón le dijo: nosotros sí estamos pagando por algo justo, pero él no. Y le dijo: oh Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Le estaba diciendo: tú eres un hijo de Dios, tú eres la iglesia. Claro, ese no es el requisito indispensable, ser un ladrón para aceptar a Jesús antes de morir, decir no. Es vivir de acuerdo a Dios, pero lo que muestra es la oportunidad que Dios da a todos los hombres y mujeres para que sean la iglesia. Hay que cumplir muchas cosas para poder demostrarse la iglesia. Entonces, ¿por qué tantas divisiones? Creo que son 4 puntos que voy a pedirle al Señor, a ver si los puedo compartir en este tiempo que tengo. Primero, porque el hombre cree que por ser llamado, o sea, ¿por qué hay tantas divisiones? Porque el hombre cree que por ser llamado por Dios como autoridad de la iglesia, todo lo que diga es aprobado por Dios. Esto causa división entre la iglesia. Cuando cualquier hombre cree que por ser llamado como autoridad, todo lo que diga es aprobado. Recuerden que el hombre tiene pecado, nace con pecado y el hombre se puede equivocar.
Por eso Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para mentir. Bien, ese es el primer punto que voy a hablar. El segundo punto es, ¿por qué divisiones en la iglesia? Por esta razón también, porque Dios no hace acepción de personas y llama aún a traidores, pero para que cambien. Pero como hay dentro de la iglesia todo tipo de personas, entre esos algunos no quieren cambiar. Entonces ese es el segundo punto. El tercer punto que voy a hablar, ¿por qué hay divisiones en la iglesia? Porque así como pasó con Israel, que creían ser escogidos por el Señor y no se y ellos decían que no se equivocaban, no fueron realmente sensibles a las profecías. Entonces, porque así pasó con Israel, en Israel también pasó división. Y cuarto, creo que son 4, porque hoy quien dice ser la iglesia no puede ignorar que el enemigo es quien causa todas las divisiones dentro de la iglesia. Entonces estos 4 puntos son los que voy a compartir. Vámonos a un pequeño video. Invite a alguien para que le diga, mire, van a hablar por qué hay divisiones en la iglesia, en todas las iglesias. ¿Por qué hay divisiones en la iglesia católica? ¿Por qué hay divisiones en la iglesia evangélica? ¿Por qué hay divisiones en todo grupo cristiano? ¿Por qué hay divisiones en la iglesia del Señor Jesús? Vamos al video. Bien, continuamos con el programa La Verdad Te Hará Libre y el tema que quiero compartir en esta mañana, ya les dije, es por qué hay divisiones en la iglesia del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 13 fue la primera palabra que el Señor dio a los discípulos sobre la iglesia. El Señor pregunta, dice aquí, cuando llegó a la región de Cesarea, pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Que es el Hijo del Hombre. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros los profetas. Les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón Bar-Jonás, porque no te lo mostró, no te lo reveló el hombre, que es carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene la palabra. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, significa de la muerte, no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Desde aquí vemos que el Señor le da a los hombres, a estos hombres discípulos, que fueran los encargados de la iglesia, porque Él tenía que irse. Él iba a estar solamente 3 años en la tierra con ellos, de una forma visible, aunque les había dicho después que les enviaría el Espíritu Santo para que estuviera con ellos y los guiara y recordara las palabras de Jesús, pero les dijo, ustedes ahora van a estar ustedes sin ver a Dios, sin ver a Jesús. Por eso le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Esta palabra fue la que el Señor les dio a ellos. La muerte no va a poder nunca contra la iglesia. El enemigo nunca va a poder contra la iglesia. Ahora, pongan mucha atención. Que el Señor haya dado esta palabra no significa que la iglesia no iba a ser atacada. Que el Señor haya dado esa palabra no significa que no iban a haber divisiones. No, esto no pueden hoy decir los creyentes, los que dicen ser la iglesia del Señor, no pueden creer que nunca vendría una tentación a la iglesia, y que nunca, lo que dice es que la iglesia siempre va a permanecer. Ahora recuerden bien, iglesia es quien acepta a Jesús como Señor y Salvador y vive de acuerdo a los mandamientos que el Señor Jesús enseñó. Esa es la iglesia. Y que aunque líderes de la iglesia se aparten de la verdad, la iglesia nunca va a ser tumbada, porque siempre va a haber un grupo de creyentes fieles a el Señor, que es la cabeza de la iglesia.
Entonces, no, vuelvo y digo, no quiere decir que este versículo dice que la iglesia nunca va a ser atacada, que nunca va a causar división, siempre va a pasar, porque aún con Dios ocurrió en los cielos. Un ángel se levantó contra Dios y causó división dentro del reino de los cielos, engañando a una tercera parte de ángeles que hoy son llamados espíritus inmundos, que son los que hoy las personas por ignorancia invocan cuando quieren respuesta y van a espiritistas o brujos o santeros y les dice tráigame aquel santo o aquel. Esos son los espíritus inmundos los que vienen a dar respuesta. Entonces la iglesia va a permanecer, pero va a ser atacada. Ahora se caerán los débiles, pero los fuertes siguen ahí. Entonces, pero no pueden hoy los líderes de la iglesia o los pastores o los sacerdotes creer que no van a ser atacados, o como dije el primer punto, que todo lo que digan ellos es aprobado por Dios. Ese es el primer punto. ¿Por qué el hombre cree que, por qué razón hay divisiones en la iglesia y se ignoran? Porque creen que por ser llamados por Dios como autoridad, todo lo que diga es aprobado por Dios. Ahora, esto yo no lo digo por lo que estoy viendo en la actualidad solamente. Lo digo porque pasó con el mismo apóstol Pedro. Ocurrió con el mismo que el Señor le dijo, te entregaré las llaves del reino. Con el mismo hombre que fue escogido para que dirigiera a los demás. Con él mismo, vino dificultades en la iglesia. Y fíjese, el Señor le había dicho esto, Mateo 16, del versículo 13 al 19. Pero en el versículo 21 dice lo siguiente, después de que Pedro tuvo esa revelación. Versículo 21 de Mateo 16 dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho por parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y ser resucitado el tercer día. Pero Pedro, fíjese bien, ¿quién fue el que dijo, epa, Señor? El que le había dicho, te daré la llave del reino. El que le había dicho, tú eres Pedro y sobre ti edificaré la iglesia. O sea, sobre la revelación, pero también sobre él. De alguna forma, él era el encargado de la iglesia, él era el líder de la iglesia. Dice, pero Pedro, tomándolo aparte, le dijo, venga, Señor, un momentico para comentarle algo. Comenzó a reconvenirlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ningún modo te suceda esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, apártate de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino de lo de los hombres. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí el primer escogido se equivocó. Ya comenzó a causar división dentro de la misma iglesia, porque con Dios también ocurrió. Entonces, el Señor le dijo, Pedro, edificaré mi iglesia sobre ustedes, usted va a ser el encargado. Pero después le dijo, no crea que todo lo que tú digas, yo lo apruebo. No crea que todo lo que tú digas es revelación del Padre. Porque Pedro le estaba diciendo, Señor, que no te pase esto. Y el propósito de Dios era que Jesús viniera a morir por todos nosotros. Pero cuando Pedro dice, no, que no te pase esto, está pensando de una forma humana. Por eso dice, pues no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. Es lo que está pasando hoy. Hoy se está pensando de una forma humana, no se está pensando de acuerdo a lo que Dios dice, sino está pensándose de acuerdo a conveniencias. Por esa razón el Señor corrigió a Pedro. Ahora, por esto el Señor no le dijo, Pedro, listo, ya usted no me sirvió. No. El Señor sabía que Pedro era imperfecto. El Señor sabía que Pedro se equivocaba, pero él lo estaba ayudando y Pedro tenía que dejarse enseñar. El Señor le confirmó el llamado a Pedro, Lucas 22, 31 y 32. Simón, he aquí Satanás reclamó para zarandearlos como a trigo, pero yo rogué por ti. ¿Por quién? No por ellos, sino por ti. ¿Por quién era? Por Pedro. Para que no desfallezca tu fe. ¿Cuál fe? La de permanecer en la palabra que el Señor le dio. Y tú cuando hayas vuelto fortalece a tus hermanos. Ahí se muestra que él era el encargado.
Pero fíjese que le estaba diciendo, el enemigo ha pedido permiso para zarandearlos. Para zarandearlos. O sea, ¿por qué lo podía el enemigo zarandear? Porque tenían que cambiar. El Señor llama a hombres y mujeres imperfectos para perfeccionarlos. La Biblia nos dice en Efesios 4 que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Pedro necesitó ser transformado, pero tenía muchos errores. El líder de la iglesia. Bien, Lucas 22, 33. Fíjese que Pedro aún lo corregían y todavía decía que no. Pero versículo 33 de Lucas 22. Pero él le dijo, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino hasta la muerte. Él le dijo al Señor, Pedro, que el gallo no cantará hoy sin que tú me hayas negado 3 veces. O sea, Pedro decía, yo no me voy a equivocar, yo voy contigo hasta la muerte. Y lo negó. Pero luego vemos en Juan capítulo 21 que el Señor vuelve otra vez como a decirle, a darle más oportunidad a Pedro. Y vuelve y le dice ahora, Juan capítulo 21, después de que lo había negado el Señor, ya había resucitado y llama a Pedro. Dice así Juan 21, 15. Cuando pues hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Le dice, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, apacienta mis corderos. De nuevo le dice por segunda vez, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Le dice, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, pastorea mis ovejitas. Le dice por tercera vez, Simón hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste porque por tercera vez le preguntaba sobre si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú conoces que te quiero, apacienta mis ovejitas. Bueno, el Señor había corregido aquí a Pedro, pero Pedro vuelve a equivocarse. ¿Quién? El líder de la iglesia, el que hoy la iglesia católica le dice el primer papa. Ajá. Fíjese cómo dice, y volvió a equivocarse Pedro por tercera vez. Juan capítulo 21, 20, después de que el Señor lo perdona, después de que le dice por 3 veces, apacienta, pastorea mis corderos, mis ovejas, el Señor va con Pedro, pero Pedro ve que viene Juan capítulo 21, 20, pero dándose vuelta Pedro, ve que lo seguía el discípulo que Jesús amaba, que era Juan. Ajá. De manera que cuando Pedro lo vio le dice al Señor, ¿y este qué? Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? O sea, Pedro, le estoy perdonando, le estoy dando una oportunidad. Usted es el encargado de todos. ¿A usted qué? O sea, sígame. Volvió a equivocarse Pedro, aún lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 9 al 16. Aquí les digo lo que pasó. Hechos 10, del 9 al 16, Pedro estaba, dice que estaba esperando, orando, y dice tuvo una visión y vio que bajaba un mantel y en ese mantel venían varias clases de animales y una voz le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo, no puedo comer. Y volvió a decirle, Pedro, levántate, mata y come. Y él por tercera vez, entonces le dijo el Señor, yo he llamado, lo que yo he limpiado, tú no lo llames impuro. O sea, volvió a equivocarse el líder de la iglesia. Y volvió a equivocarse ya después de que era un apóstol. Gálatas capítulo 2, lo corrige otro apóstol. Gálatas 2, versículo 11. Pero cuando Kefas, que es Pedro, fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, porque antes de que vinieran algunos de parte de Santiago o Jacobo, comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, se retraía y se apartaba, teniendo temor de los de la circuncisión. Y los demás judíos se unieron a él, a Pedro, en su insinceridad. De tal manera que hasta Bernabé fue arrestado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que andaban rectamente, que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos,
Si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Pablo corrigió a Pedro. Ahora, esto causa divisiones. ¿Cómo es que causa divisiones una autoridad de la iglesia? Alguien que fue llamado por Dios, alguien que fue escogido por el mismo Señor Jesús, cuando Él cree que no se puede equivocar, cuando Él cree que todo lo que dice tiene que ser de Dios, y lo lógico es que deba ser de Dios, pero si se descuida puede estar diciendo cosas que no es de Dios. Entonces aquí Pedro se equivocó. La segunda es porque Dios no hace acepción de personas. Les hablo rápidamente de este punto. El Señor entre todos los discípulos llamó a Judas, Pedro. Cada uno de los discípulos tenía errores, tenía una profesión, tenía tenía un arte, tenía algo que había aprendido en su vida. Pescadores, dicen que unos hasta eran guerrilleros. Judas era un contador, un administrador, y por esa razón el Señor llamó a Judas. El Señor no era que no sabía que Judas tenía sus malas intenciones, el Señor sabía la situación de Judas. Fíjese en Lucas capítulo 22:1. Se acercaba entonces la fiesta de los panes ázimos, llamada Pascua, la fiesta de los ázimos llamada Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar a Jesús, porque temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote más bien, pero que era uno de los 12, y él fue y habló con los sacerdotes y magistrados cómo los entregaría, y se alegraron y acordaron darle plata, y él se comprometió y buscaba ocasión para entregarlo a espaldas de la turba. Lucas 22:21, estaba ya Jesús en la cena, en la última cena, y Lucas 22:21 dice: pero he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque en verdad el Hijo del Hombre va según está determinado, pero hay de aquel hombre por medio del cual es entregado. Y ellos comenzaron a preguntarse quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Hasta que llegó el día que lo traicionó, Mateo 26:47-50. Aún estaban hablando cuando llegaron, y entre esos venía Judas, besó a Jesús. El Señor le dice: amigo. Bueno, divisiones en la iglesia, dentro de la iglesia que el Señor mismo formó con sus discípulos, porque siempre entre la iglesia hay todo tipo de personas, y el que no quiera cambiar, el que no quiera someterse a la voluntad de Dios, el que siempre tenga mala intención, el que siempre quiera como ocupar el puesto del que el Señor llamó, entonces va como a querer hacer algo porque es que no estoy de acuerdo, no me parece. Entonces ese va a ser un traidor. Entonces dentro de todas las iglesias siempre va a aparecer un Judas. Y esto se sorprende uno. Uno como pastor, uno puede decir: uy, Señor, que los que vengan a la iglesia sean todos buenos. Pero resulta que todos nosotros hemos sido malos. Y algunos tal vez han sido más malos todavía. O no solamente eso, algunos no quieren cambiar. Algunos no aceptan correcciones. Y como no aceptan corrección y no quieren cambiar, el Señor termina diciéndole así como a Judas. O sea, Judas se dejó usar por el diablo por no querer someterse y por no querer cambiar. Este es el segundo punto. ¿Por qué hay divisiones en la iglesia? La primera, porque el líder de la iglesia o la autoridad que fue llamado cree que todo lo que diga es aprobado por Dios. Segundo, porque dentro de la iglesia hay todo tipo de personas y el que no quiera cambiar terminará traicionando a la autoridad de la iglesia al que el Señor llamó. Y tercera razón de por qué hay divisiones en la iglesia. Debemos tener presente esto. Porque así como pasó, así como hoy se divide, es porque así pasó con el pueblo de Israel también en el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento, desde que el Señor llamó a Israel, cuando lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, desde ese momento el pueblo de Israel comenzó con desobediencia y rebeldía. Y fíjese que cuando aparece Jesucristo, que es el Hijo de Dios, los del pueblo de Israel, que eran los maestros de la ley, fariseos, escribas, todos estos que eran del pueblo de Israel, le decían a Jesús, pero es que nosotros somos de Israel y nosotros tenemos la razón porque nosotros somos el pueblo de Dios. Hoy se dice diferente. Hoy no dicen algunos que son de la iglesia, somos el pueblo de Dios. Dicen, no, es que nosotros somos la iglesia. Y Israel cometió tantos errores y decían ser el pueblo de Dios, pero realmente estaban en contra del que el Señor llamó, que era Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Fíjese, Juan capítulo 8, versículo 31, nos dice lo siguiente. Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído. Fíjese, Jesús le estaba hablando a los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Tribu de Judá, pueblo de Israel. Les estaba diciendo, si vosotros permanecéis en mi palabra, soy verdaderamente mis discípulos y conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, descendencia de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Fíjese lo que estaban diciendo de ellos. Somos descendencia de Abraham. O sea, ¿qué estaban diciendo? Somos el pueblo de Dios. Jesús venía a corregirlos, a mostrarles el camino, pero ellos decían, es que nosotros somos el pueblo de Dios. Y así estemos equivocados, somos el pueblo de Dios. Sí, pero con todos sus errores llevaron a Jesús a la cruz. Entonces no podían aferrarse de que porque son el pueblo de Dios, porque son el pueblo de Dios, sí, pero llevaron a Jesús a la cruz. Entonces, esto causa división dentro de la iglesia. El creer que porque son la iglesia, así tengan todos los errores, hoy están llevando a Jesús a la cruz. Y se están diciendo, somos la iglesia, igual que Israel, pero es que nosotros somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Y el Señor terminó diciéndoles, versículo 37 de Juan 8, sé que sois descendencia de Abraham. O sea, le estaba diciendo, sí, yo sé que ustedes son el pueblo de Dios, está bien, pero ustedes procuren matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes, no haya aceptación en vosotros. Como la palabra que el Señor les estaba hablando los confrontaba porque ellos habían cambiado los mandamientos por tradiciones de hombres. Mateo capítulo 15. El Señor le dijo, ustedes han cambiado los mandamientos de Dios por tradiciones. La historia se repite. Hoy están cambiando mandamientos por tradiciones que no vivieron los primeros apóstoles. Y dicen, es que no se puede equivocar el líder de la iglesia. Y dicen también, es que somos el pueblo de Dios, somos la iglesia. Errores, sí, pero somos la iglesia. Y el Señor le dice, ustedes quieren matarme. Ahora, fíjese que esta palabra les terminó diciendo tan fuerte el Señor a los maestros de la ley y a los judíos, lo mismo que, o sea, la historia se vuelve a repetir. Mateo 23:13. Le dijo el Señor a los maestros de la ley, pero hay, 23:13, pero hay de vosotros escribas, fariseos, hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que tratan de entrar. Fíjese lo que le dijo, ustedes ni entran ni dejan entrar. Y por eso le dijo al Señor en Juan capítulo 3, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, a un maestro de la ley, este fue más sensible, le dijo, Nicodemo, ¿sabe cómo? Tienes que nacer de nuevo, tienes que volver a comenzar. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que volver a comenzar. Esto fue lo que ocurrió. Y el cuarto punto, ¿por qué hay división en la iglesia?
porque hoy quien dice ser la iglesia no puede ignorar que el enemigo es quien causa todas las divisiones. Por eso es que el apóstol Pablo advierte a las iglesias de Roma, a la iglesia en Corinto, a los Gálatas, que también eran de la iglesia en otro pueblo, en otra ciudad. Pablo advierte a la iglesia. Fíjese a los Gálatas capítulo 1, versículo 6. Le dice Pablo a la iglesia: me extraña que hayan cambiado el evangelio. Fíjese que ya había eso. Que no es que haya otro evangelio, sino que hay uno solo. Pero ustedes están diciendo otra cosa diferente al evangelio. Eso lo dijo el Señor. Y también es lo mismo que le dijo Pablo a los corintios. Unos son de Pablo, otros son de Apolos, o sea, causando divisiones dentro de la iglesia. El mismo Pablo les dijo: tengan cuidado porque el diablo viene y quiere engañarlos. Bien, vámonos a un pequeño video por unos momenticos y volvemos para la parte final, porque hay divisiones en la iglesia, pero ahora en la iglesia católica. Bien, continuamos con este tema de esta mañana. ¿Por qué hay divisiones en la iglesia del Señor? Hay divisiones en la iglesia católica, hay divisiones en la iglesia evangélica, hay divisiones en todas las congregaciones. Para la iglesia católica, después de Martín Lutero, le dieron un nombre a los que causaron división. El nombre fue protestantes. Ese fue el nombre que le dieron a ese grupo de hombres que se unieron a Lutero y que causaron división dentro de la iglesia. Ahora, la iglesia católica está convencida de que es la iglesia. Pero ¿saben qué? El pueblo de Israel también estaba convencido cuando vino Jesús de que era el pueblo de Dios. Y ellos estaban diciendo: somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos Israel, nosotros cumplimos la ley de Moisés. Y el Señor les dijo: sí, ustedes son hijos de Abraham, sí, ustedes vienen de la ley de Moisés, sí, ustedes son el pueblo de Israel, pero ustedes cambiaron todo por mandamientos, los mandamientos por tradiciones de hombres. La iglesia católica está diciendo que son la iglesia, porque ellos son los que vienen y lo que le dicen a cualquier congregación protestante, porque ese es el nombre que le dan, la pregunta que hacen es, y dicen, y se jactan y gozan y dicen: ¿quién fundó tu iglesia? Fue un hombre. ¿Qué año? ¿Quién fundó la tuya? Usted, testigo de Jehová, bueno, todos. La de los adventistas, Elena White, el de los gnósticos, el de la iglesia pentecostal, los protestantes, los evangélicos, como cada uno dice: no, nosotros comenzamos en 1900 o comenzamos en el año 1800 o mi iglesia fue fundada en 1000 y pico, cualquier año. Entonces, como tienen un comienzo, dicen, ustedes dicen, la iglesia católica: nosotros sí venimos en la iglesia, porque nosotros venimos de los primeros apóstoles, nosotros venimos de Pedro, que fue el primero. Pero recuerden, vuelvo y les digo, las mismas palabras del pueblo de Israel diciendo: somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, pero estaban en contra de Jesús. ¿Qué es lo que ocurre? Que la iglesia, la primera iglesia, en Hechos 11:26 a los discípulos les llamaron fue cristianos. La palabra católica vino muchos años después con otros hombres que decidieron poner ese nombre, que no es un pecado el nombre ese, porque lo que significa es universal. Está bien. No podemos nosotros, la iglesia católica hoy no puede creer de que por lo mismo la historia, ¿por qué razón las divisiones? Porque creen que la autoridad no se equivoca. Pedro se equivocó, Pedro fue corregido por Jesús, Pedro fue corregido por el Espíritu Santo, Pedro fue corregido por Pablo y Pedro se dejó corregir.
pero hoy dicen que todo lo que diga es verdad. También son hombres que se pueden equivocar. Lo que tienen que mirar es si somos la iglesia, porque la iglesia católica sí viene de la iglesia, pero también todas las demás que viven de acuerdo. Así sea como el ladrón que se arrepintió, bueno, es la iglesia. Entonces, amigos y hermanos, se están atribuyendo, pero están haciendo cosas distintas. Y los mismos puntos se aplican para todas las congregaciones que dicen ser la iglesia. La autoridad se puede equivocar, no solo la iglesia católica, la iglesia evangélica. Todos, yo me puedo equivocar también. Yo no puedo creer de que porque el Señor me llamó, yo todo lo que diga tiene que ser de Dios. No es que yo puedo decir cosas que no están en la Biblia. Por esa razón, desde que yo estaba en la iglesia católica, les enseñaba, cuando estaba en la iglesia católica, les enseñaba a los carismáticos y les decía, no crean lo que yo digo si no está escrito en la Biblia. Si lo que yo enseño, así sea el pastor Giovanni, lo que estoy enseñando ahorita, si lo que yo estoy enseñando no está basado en la palabra, no me crean. Pero si lo que yo estoy diciendo lo dice la palabra aprobada por varios pasajes, sí está bien. Eso fue lo que pasó. Entonces no podemos creer, no, que es que no se puede equivocar porque no, todos nos podemos equivocar. Ahora, ¿qué causa más división dentro de la iglesia, de todas? Es porque entre todas las congregaciones siempre va a haber personas que Dios permite que vengan a causarle a veces como que preocupación al pastor o al sacerdote. Pero Dios lo que quiere es ayudarnos para que que como que me pone tropiezo, bueno, me pone a orar. Como que me incomoda, bueno, ay, Dios mío, me pone a orar por si acaso me salgo de la línea que el Señor me llamó. Pero debo estar alerta porque siempre se van a levantar personas a causar división dentro de la iglesia diciendo, a mí no me parece. Eso fue lo que dijo el diablo, a mí no me parece. Y sigue la historia repitiéndose. Otro punto más para terminar ya con este tema. No podemos nosotros creer ser la iglesia porque el Señor nos llamó nada más, porque somos el pueblo, porque somos la iglesia, pero no entendemos las profecías, no entendemos la revelación de la palabra. Entonces, amigos y hermanos, en la iglesia hay divisiones, en todas las iglesias hay divisiones, pero el nombre que le han dado a los que no son de la iglesia católica, le dicen protestantes. Pero ahora lo que tienen que mirar es cada quien es. Porque a veces el que dice ser la iglesia le dice protestante al que le está protestando porque la autoridad equivocó. Otros es que los protestantes estén causando división por enredo y rebeldía, sí es verdad. Pero nosotros debemos permanecer guiados por el Espíritu Santo. Entonces, amigos y hermanos, en la iglesia siempre va a causar. Y dentro de la iglesia católica muchos se están yendo a otras iglesias porque están haciendo cosas que no están escritas en la Biblia. Porque están diciendo, hagan lo que dicen otros documentos que no dice la Biblia. Esto está causando división. A nosotros nos sacaron de la iglesia católica porque nosotros le decíamos a los sacerdotes, porque ustedes dicen, enseñan lo que no dice la Biblia. Lo mismo que Jesús le decía a los maestros de la ley, ¿por qué ustedes cambian los mandamientos por tradiciones? Así pasó con nosotros, les decíamos, ¿por qué ustedes están viviendo una tradición distinta a los primeros apóstoles? Si los primeros apóstoles vivieron algo diferente a lo que ustedes hoy están enseñando. ¿Por qué hoy ustedes le piden a los muertos si los primeros apóstoles no le pidieron a los muertos? ¿Por qué ustedes le piden a los santos si los primeros apóstoles no le pidieron a los santos? ¿Por qué ustedes adoran viendo supuestamente a Dios si el Señor dice, bienaventurado el que cree sin ver? Entonces, el hacer lo contrario causa división dentro de la iglesia. Entonces, amigo y hermano, si usted está preocupado porque hay mucha división dentro de la iglesia, revísese.
Mire si lo que usted está enseñando no está en la Biblia, porque puede ser que esté enseñando cosas diferentes a lo que dice la Biblia, y cuando uno enseña algo diferente a lo que está escrito en la Biblia, está aceptando lo que el diablo le dijo, porque el diablo le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y la Biblia no dice eso. Jesús le dijo: escrito está. Entonces, amigos y hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, estudiemos la Biblia, y si usted quiere ser la iglesia, haga esta oración conmigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón porque me he equivocado, he cometido errores. Reconozco que he fallado, reconozco que soy un pecador. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Te pido en el nombre de Jesús que me perdones por mis errores y mis pecados. Y declaro en el nombre de Jesucristo que toda maldición, toda brujería, todo lo que ha venido a mi vida por mis antepasados es roto y nulo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, que el Señor les bendiga y les guarde.